Tiempo de Libros, presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de las letras? ¿Las conoces solo de vista? ¿O eres de los que piensa que la lectura es el brócoli del entretenimiento? Sea como sea, sé bienvenido. Pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad, porque ahora en Ripollet Radio empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. El programa de hoy es para mí muy especial. En primer lugar, porque nos acompañará Víctor del Árbol, uno de mis autores favoritos, tan gran escritor como persona. Y también porque conoceremos a una organización que hace una labor extraordinaria para fomentar la lectura. Se llama Mi Pueblo Lee y su fundadora, Maribel Medina, nos explicará a qué se dedican. La nave, como siempre, la pilotará Jordi Puy, que ya me está dando el ok desde la cabina de control. Y quien te habla es Antonio Lozano. Así que ponemos la llave en el contacto y sin más dilación arrancamos los motores de un nuevo Temps de Llibres, Tiempo de Libros. Tiempo de Libros, la entrevista. A esta autora que nos acompaña no la he escogido por su obra literaria, que también es muy recomendable. Su trilogía de la sangre es increíble, sino porque creo que es autora de algo todavía mucho más grande que escribir un libro. Ya sabes que el objetivo principal de nuestro programa, tanto en la versión en catalán como en esta en castellano, es fomentar la lectura. Hacer que tendré ganas de leerte encima, vamos. Y precisamente con la finalidad de fomentar la lectura y acercarla a todo el mundo, nuestra invitada creó una organización en la que todos debemos de fijarnos y de la que todos tenemos mucho que aprender. Esa organización se llama Mi Pueblo Lee y lo hacen tan bien que este año les han dado el Premio Nacional al Fomento de la Lectura que otorga el Ministerio de Cultura. Casi nada. Su creadora se llama Maribel Medina y la tenemos al otro lado del teléfono. Maribel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de libro y muchas felicidades por ese pedazo de premio. Ay, gracias. Merecido, ¿eh? Sí, merecido. Por supuestísimo. Yo creo que eso no lo duda nadie que sepa lo que hacéis, creo que tiene dudas cero de eso. Gracias, sí, muy amable. Sí, yo creo que al final esta locura que comenzó hace 10 años ha merecido la pena y yo sabía que era algo que se necesitaba y bueno, al final, mira, picando piedra, como digo yo, sí. Hemos llegado a esto y lo que nos queda, por supuesto. Seguramente tú que nos escuchas te estarás preguntando, ¿qué es eso de Mi Pueblo Lee y a qué se dedican? Pues eso, Maribel, ¿qué es Mi Pueblo Lee y a qué os dedicáis? Mi Pueblo Lee es una especie de barraca lorquiana 2.0. Se me ocurrió como escritora, me pasaba lo mismo. Al final, cuando publicas una editorial nacional, te pasa de prensa, bueno, al final tienes una agenda, la Feria del Libro de Madrid, Barcelona, lo típico, vamos, lo típico. Los sitios grandes. Y eso, los cantos de sirena que te dicen, no, es que va a salir este periódico y la prensa... paparruchas. Luego vi que eran paparruchas porque, bueno, el ego, ¿no? El ego. Y había un pueblito que se llamaba La Puebla de Almoradiel en Toledo que llevaba 2 años pidiendo que acudiera porque habían leído los chavales la segunda novela como lectura obligatoria, la primera también se había leído en los clubes de lectura. Bueno, 2 años. Y voy un día y un éxito total, horas firmando libros, una barbaridad, pero ninguna feria. Y me dijo la bibliotecaria que yo era la primera escritora que había aceptado acudir a ese pueblo. Ostras. Es que fue algo, la ira me inundó, la rabia, me reñí muy seriamente a mí misma y le dije, mira, este año voy a hacer un festival número 1 aquí, en el pueblo, este año. Entonces llamé, fíjate, sin casi conocerle, Javier Sierra, Juan Gómez Jurado, Cristina Fallaras, Carlos Zanón y Carlos Bazas, Nacho Ares, director de esa historia, y se hizo el primer festival. Y así
yo pensé que era una muy buena idea aunar escritores número uno con pueblos muy pequeños y hacer eso, hacer festivales. Y así empezó Mi Pueblo Lee. Y empiezas ahí en un festival, pero luego eso es como la semilla, luego eso germina. Y acaba evolucionando en Mi Pueblo Lee, que, a ver, vosotros lleváis como Mi Pueblo Lee desde el 2020, creo que es. Eso es, 4 años, sí. Y en ese tiempo habéis hecho ya pues como más de 50 festivales literarios en diferentes pueblos de 1000 habitantes o menos, muchos de ellos en pueblos pequeñitos de hasta 100 habitantes. Y menos. Y menos, hemos hecho de 50, de 40 y de 0 habitantes, en un pueblo despoblado que fue el mayor éxito de asistencia. Increíble. ¿Cómo os lo hacéis para traer gente hasta ahí? ¿Cuál es el secreto? Bueno, es verdad que desde el principio a la prensa le caímos en gracia, es decir, le parecía que era algo como fresco, ¿no? Distinto. Yo creo que era... Es que lo es. Es que lo es, claro, y es una manera también de quitar caspa, que es muy casposo, eso de presentaciones de libros, literatura, porque yo siempre digo, el lector siempre lo tienes, hay que acudir al no lector, que vea que no es algo elitista, que puede acercarse y pasarlo bien, y bueno, voy a comprar este libro, que me lo firme, bueno, puede estar, no sé, llenándose de polvo una estantería, pero quizá lo va a leer. Bueno, pues esa es la apuesta y al final así funciona el que se animen los pueblos y se unan a Mi Pueblo Lee, y con la página web que tenemos tantos escritores, números 1, sí. Esto es una gozada, pero de verdad. ¿Y cómo se dice? Bueno, la prensa, el eco de la prensa, y es el boca a boca. Mira, en los pueblos funcionan los carteles. Sí. Hacemos carteles. El ayuntamiento, bibliotecas, club de lectura, centros escolares, ponen sus cartelitos como antaño y ahí se entera todo el que quiere enterarse. Y ya está. No, y aparte eso es que es juntar a... Claro, dices, pueblos de pocos habitantes, si os juntan 1000 personas en un pueblo de 50 habitantes, y es como multiplicar por muchísimo la población de ese... Es que es todo un acontecimiento que lo van a recordar durante muchísimos años. Claro, el último festival ha sido en el Pueblo de Libros, en Teruel. Y ese festival, bueno, fue la sexta, el intermedio, fue todo el equipo del intermedio. Que le pusieron una calle a Gran Wyoming, si no recuerdo mal. Exacto. Entonces, ¿ves? Wyoming, bueno, tiene 10 libros. ¿Por qué no invitar como escritor a Wyoming? ¿Por qué no dar una charla? ¿Por qué no? Obviamente estos pueblos que tienen 100 habitantes no tienen librería, pero yo busco librerías de pueblos cercanos, librerías locales. Nunca... lo que ya sabemos, estas grandes cadenas. No, librerías locales y que se crea un circuito de beneficios. Entonces, Wyoming es que vendió todos los libros que había. Todo. Se agotaron todos los libros. La librera estaba, bueno, feliz de la vida. Entonces, estamos fomentando la lectura de otra manera. Gamberra, pues como nosotros somos, Gamberra, claro. Fíjate que tú has mencionado libros y yo, yo os conocí precisamente, pues yo creo que fue por el 2021, cuando me salió, no sé, por algún sitio de estos que te metes en internet, una publicación de que en libros, precisamente, pues había una iniciativa que estaría Javier Sierra, que no olvidemos que Javier Sierra fue premio Planeta, y que estaría allí el libro en unas jornadas literarias que organizáis vosotros, pues con ayuntamientos de esto. Claro, a mí eso se me quedó grabado por varias razones. Primero, porque ya es raro que un escritor tan grande vaya a un pueblecito pequeño. Segundo, porque el pueblo, el nombre que tiene es precioso. O sea, que un pueblo se llame Libros es increíble. Pero es que además da la puñetera casualidad de que ese pueblo pequeñito de 100 habitantes es donde nació mi padre. Entonces, claro, a mí eso ahí nació mi padre, en Libros. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, te lo prometo. O sea, yo, mi padre murió cuando yo era muy pequeñito, es un pueblo que todavía no he podido visitar y me duele en el alma decir esto. Pero sí que es verdad que tengo en mente buscarme cualquier excusa para acercarme, ¿vale? Entonces, claro, a mí esa noticia en el 2021 se me quedó así como diciendo, hostia, qué chulo. Y bueno, como te bombardea tantísima información, eso se me olvidó. Pero al cabo de poquito tiempo, fueron unos meses, hicisteis otra iniciativa allí en Libros que era Libros para Libros. Y ahí a partir de ahí fue cuando la habéis liado súper parda, por lo menos en Libros. Explícanos qué es eso, porque así la gente entenderá por qué os han dado el premio nacional que os han dado.
Bueno, esto fue Javier Sierra, que es mi mano derecha, es un enredador, ya está, así. Él me llama, Maribel, se me ha ocurrido algo, y yo tiemblo, porque yo también me uno a todo, ¿no? Al final, y son muchas fricadas que se nos ocurren, y te reirías de nuestras reuniones y lo que pensamos, porque es que tal para cual. Y me llama y me dice, Maribel, hay un pueblo que se llama Libros, y hay que hacer un festival allí. Digo, ¿en serio? Yo desconocía que existía un pueblo llamado Libros y luego investigamos y es que no existe en el mundo. Ni un book, ni un libro, ni nada de nada. Bueno, hablamos con Raúl, el alcalde, porque son muy jóvenes. Es un equipo joven que cogió hace 4 años ya las riendas del pueblo. Y Raúl dijo una frase que me encanta y que siempre me repite, Maribel, lo que tú quieras. Bueno, pues eso, lo que yo quiera. Entonces, lo primero que le dije, mira Raúl, hay 11 calles, vamos a renombrar las calles con nombres de escritores. Ya está. Y me dijo, lo que tú quieras, venga, seguimos, de acuerdo, vamos bien. Y se hizo ese primer festival en la Plaza Javier Sierra, que la inauguró Javier. ¿Qué pasa? Que era ilógico que un pueblo llamado Libros, aunque es muy chiquitito, y ya digo, 100 habitantes y deben vivir 50, no tuviera una biblioteca. Entonces se hizo la campaña Libros a Libros. ¿Qué pasa? Que fue viral. Fue algo, se llegó a 15 millones de personas esa campaña. Yo personalmente estuve en todas las cadenas, cuando digo en todos los periódicos nacionales, pero cuando digo todos. Incluso la BBC. Ostras. La BBC hizo un reportaje, o sea, incluso el periódico de Argentina, el periódico La Nación, es decir, fue algo tan bestia, es decir, a día de hoy han llegado 80.000 libros a Libros. Es increíble. Por eso digo ¿Y dónde los metes? Eso digo yo. ¿Dónde los metemos? Bueno, pues tú ahora vas por Libros, que tienes que venir. No, tengo que ir. Si es que me duele, me duele en el alma decir esto, que no he ido, lo que pasa, bueno, pues cosas de la vida, que bueno, pues mi padre murió cuando era chiquitín, ya iremos alguna vez, ya irás, y bueno, siempre hay cosas que hacer y siempre lo vas dejando, ¿sabes? Pero tienes que aprovechar cuando haya un festival, que ya hemos cerrado más o menos el del año que viene, porque cerramos con... Cierro, que yo soy la que me encarga, cierro con mucho tiempo los festivales. Pues cuando tengas la fecha, por Dios, tienes mi contacto, házmelo saber. Tengo la fecha, tengo. Sí. Luego me la dices. Sí. Que aparte, a ver, vosotros por donde pasáis la liáis parda. Y habéis estado en muchos sitios de toda la geografía. Sin embargo, en Cataluña no. Pues no sé qué pasa. Yo hablo mucho, hay un escritor intimísimo amigo mío, de hecho, en verano prácticamente vivimos juntos, que se llama Alejandro Palomas. Sí. Y yo con Alejandro hablo mucho y le digo, pero nene, a ver, ¿qué pasa por ahí? Por tus zonas, por tus barrios, ¿qué pasa? Que no se une ni un solo pueblo. Pues no lo entiendo, de verdad, te lo digo, porque hay escritores y escritoras catalanas magníficas que se han unido a mi pueblo Lee. No sé, estamos desde Galicia hasta Canarias este año que vamos a ir, y no sé. Tú tienes varios que son de aquí que han participado. El Carlos Zanón, por ejemplo. Sí. Víctor del Árbol también. Sí. Mira, de hecho, los dos se han pasado por el programa. De hecho, cuando vas a compartir programa con Víctor del Árbol, que lo sepas. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, mira, voy a contar una anécdota. Cuenta. Una anécdota de Víctor del Árbol. Dinos. Sí. Estuvimos en un pueblo, lo llevé a un pueblo que se llama Huesa del Común. Huesa del Común viven en invierno 7 habitantes. Hay censados 45, imagínate. ¿De dónde es el pueblo? Huesa del Común es en Teruel, en la provincia de Teruel. Hicimos una gira durante mes y medio por pueblecitos de Teruel. Bueno, y la gracia es que hay un tejido asociativo que es una barbaridad, una maravilla. Es decir, ahí no cabe la gente cuando se organiza un festival Mi Pueblo Lee. Yo me acuerdo de Nati del Preciado, que fue al año siguiente, y dijo, pero toda esta gente, ¿dónde ha salido? O sea, es que no tiene ni casa rural, nos alojábamos en una casa particular, para que veas cómo es. Y Víctor fue gracioso porque nos despertaron los auroros. Los auroros suelen tener la costumbre mala de que te despiertan al alba, con la aurora, es decir, yo creo que eran las 6:30 de la mañana. Y se pusieron abajo a cantar. Entre como siempre en los pueblos, copitas de vino, pastelito, chorizo, ahí debajo de la casa. Y Víctor del Árbol
dice que él se creía que era el despertador o la radio, y él intentaba apagar el móvil, porque se creía que le estaba tocando el móvil, bueno. y sale ahí por la ventana y se encuentra a todo el pueblo cantando. Qué bueno. Y bueno, yo me moría de risa porque yo salía al otro balcón y mira, fue algo, digo, fue muy buena anécdota esto, muy buena anécdota. Y retomando un poquito el tema de aquí en Cataluña, ¿qué crees que sería necesario? Porque no sé si es bueno o es malo que no hayáis venido por aquí, porque yo creo que también hay muchos pueblos que les gustaría tener escritores, que se haga un festival literario. ¿Qué sería necesario para que vengáis aquí a Cataluña? Un señor de un pueblo, una organización, ¿qué tiene que hacer? Bueno, todo está muy bien explicado en la página web, mipueblole.org. Uh-huh. Ahí está qué es lo que pedimos, porque obviamente tiene que existir algo ya. Es decir, tenemos como 30 y pico pueblos en lista de espera. Desgraciadamente es una asociación sin ánimo de lucro. Somos 2 personas, Ostras. 2, Ya, que llevamos todo. Ya dais abasto. Y no cobramos nada. Es decir, yo no cobro absolutamente nada. Entonces es imposible. O sea, nos hemos muerto de éxito. Es la realidad. Es la realidad. Entonces ahora elegimos muy bien los pueblos que van a entrar por el esfuerzo, ¿no? que supone todo ello. Entonces simplemente se meten y pues si tienen club de lectura o si tienen un centro educativo o ¿qué hacen? Pedimos un vídeo de menos de un minuto que expliquen un poquito qué hacen o por qué elegirlos, porque ahora ya es al revés, fíjate. Ahora tienen que explicarnos por qué tenemos que elegir a ese pueblo. Es una pena, sí, de verdad. Pero yo es una de las peticiones, por ejemplo, que he hecho al Gobierno de España. Cuando me llamó el ministro para el premio, yo dije, pues es que estamos haciendo una labor que no está haciendo el Gobierno de España. Es la verdad. Sí. Esta labor no se tendría que sustentar con el esfuerzo humano. Esto debería ser algo institucional, que Exacto. sí, que nos han premiado, pero también les conviene porque estamos haciendo su trabajo. Sí. Claro, y gratuitamente. Entonces es una pena que dejemos a pueblos fuera. Yo creo que habría que hacer algo y más apoyo, obviamente. Una persona, por ejemplo, profesional contratada, con eso me vale. Una persona o un equipo de personas que por Eso ya es quimera. Claro, sí. Pero al final nuestra geografía es muy grande, hay muchísimos pueblos pequeños que no tienen nada ni posibilidades de tener a nadie si no es gracias a vosotros. Exacto. Y te puedo decir que funciona de verdad. Hemos inaugurado clubs de lectura, por ejemplo, con Rosa Montero, que fue a un pueblecito. Es tan bonito. Y es que la mayoría de esos pueblos no tienen bibliotecas. Claro. Estamos hablando, ¿ves? Como te he dicho, de pueblos muy pequeños, pero dejas una huella que se sigue leyendo y es precioso. Me parece algo tan maravilloso que de verdad, cuando me dices ¿qué hay que hacer? Pues el ir diciendo que no a propuestas, sí, a mí me mata, de verdad. Yo ahora te cambio un poquito el tema. Yo, como persona ciega que soy, el tema de la accesibilidad, el tema de la lectura me interesa mucho, ¿vale? Entonces, claro, vosotros vais a pueblos pequeñitos, que ya la media de edad muchas veces es de gente mayor. La gente mayor, pues con la edad tiene problemas y hay veces hay problemas de visión más o menos avanzados. Entonces, ¿eso lo contempláis de alguna manera en las ferias? Sí, absolutamente. Desde luego que sea accesible, por supuestísimo, siempre, y si no se hace. Eso es algo que tengo muy claro de siempre. Y aparte, por ejemplo, qué casualidad que me preguntes esto, porque ahora, que esto es nuevo, todavía no ha salido en ningún sitio, es primicia. Madre mía, exclusiva. ¡Chan, chan! Exclusiva total, te lo prometo. Vamos a hacer otra fricada nuestra, una campaña, va a ser Mi Pelu Lee. Oh. Es decir, peluquerías, sí, pueblos pequeños que hay peluquerías pero no hay bibliotecas. Qué chulo. Vamos, donde está Lola y el lectura y eso, vamos a hacer mini bibliotecas. Qué guay, qué bonito. Es decir, con lectura accesible, porque normalmente son mujeres mayores, entonces vamos a contemplar no solo que haya libros en braille, sino que nos vamos a asociar con asociaciones que es de lectura fácil, que existen, sí, para que nos asesoren qué tipo de libros. Obviamente también hemos hablado, por ejemplo, con Elcar, que yo soy de Pamplona, sí, y aquí País Vasco y Navarra es una cadena de librerías fantástica. Entonces, para lectura fácil,
Y eso es algo que vamos a hacer ya para enero de 2025, lo vamos a hacer. Oye, Entonces, me encanta oírlo. en toda España, y va a ser un poco... A ver, ¿ves? Ya, es que me lío con cosas que son de mucho esfuerzo. Sí. Digo, ¿pero por qué te lías? Yo me río, Maribel, chica, ¿qué necesidad? Pues, por No eso, hay necesidad. por eso os han dado el premio nacional. Por cierto, Pues sí. ¿cómo es eso que te llame un ministro? No descuelgas pensando que no quiero más líneas telefónicas, que tengo bastantes. Sí, ¿cómo lo sabes? Tú ya lo sabes. Mira, eran las 2 de la tarde y para que los oyentes se hagan una idea, yo tenía varias llamadas perdidas de un mismo número, un móvil, algo normal, no me ponía spam. Y digo, voy a dejarlo de estas horas, los pesados de la... Sería muy fuerte que el teléfono de un ministro te ponga spam, también te digo. Ya, ¿sabes? ¿Qué te parece? Y total que llamo, no sé por qué, me dio yo la intuición, pues mira, la aprovecho y llamo. Y me coge un hombre y me dice, hola, y digo, hola, y me dice, ¿quién eres? Y yo, Maribel, ¿y tú? Y dice, Ernest, y yo, vale, mira, que te llamo para decirte que se te ha concedido, te hemos concedido el Premio Nacional Fomento a la Lectura. Y yo le digo, mira, esto no tiene ni gracia, no he comido, no son horas de gastar bromas. Dice, no, de verdad, soy ministro de Cultura y Resultados, de verdad, te lo prometo. Bueno, empecé a pegar unos chillos que yo te digo que nadie le ha chillado tanto por algo bueno. Pero de verdad. Y otra cosa te voy a decir, me dijo, mira Mariel, este es mi teléfono móvil para lo que quieras. Y le dije, mira Ernest, te vas a arrepentir de haberme dicho para lo que quieras. Y hace poco le mandé un WhatsApp para comprobar si era verdad y me contestó. Entonces bueno. Es verdad. Sí. Y para la organización, para Mi Pueblo Lee, ¿qué ha supuesto el premio? ¿Os beneficia en algo aparte del reconocimiento? ¿Tenéis algún...? Bueno, dinero. Pues ya es mucho. Dinerito. Que antes no se da dinero. Fíjate, se da dinero para los premios, otros premios nacionales, pero para fomento de lectura no tenía premio. 30.000 euros. Ostras. De unido. Ostras, pues eso digo yo. Pues está bastante bien. Por eso lo de Mi pelulé, ¿qué crees? Digo, ya sé lo que quiero hacer, era algo que quería hacer de hace mucho y me parece algo tan chulo, que bueno, es que es muy bonito. Ahí va a ir. Y a ti como persona, aparte de poder estar ahí en la recepción del Palacio Real del otro día, pues, ¿a ti te invitan por norma a estos sitios o fue por lo del premio o te hiciste un pequeño Nicolás que me cuelo allí a ver qué encuentro? No. Bueno, yo cuando recibí la invitación, que fue la semana antes, le llamo a Javier, como siempre. A Javier le digo, oye, Javi, mira que me han mandado esto, pero ¿esto será verdad o será broma? Y me dice, hombre, no, eres premio nacional. Es que, claro, te tienen que invitar. Y yo, bueno, vale, bueno. Entonces fue gracioso porque, no, a mí nunca me han invitado a ningún sitio, hombre. Nunca. Yo no. Madre mía. Entonces sí, pasé el fin de semana, pasé el sábado en el Palacio Real, pero yo lo vi con ojos de reportera, de chacha lechera. Como digo, yo me colé en todos los sitios, en los salones, me lo sugieres. Bueno, me tenían cruzado, decía, no podéis salir del salón H, señorita. Y yo, perdón, es que tengo que ir al baño. Y como me había enterado que solo había un baño, porque los palacios son antiguos, en ese ala solo había un baño. Entonces me tenían que acompañar, que no te dejan sola, hasta el baño. Pero yo no quería ir al baño, realmente quería meterme en los otros salones. Y eso es lo que hice. Yo ahí en todo me lo pasé muy bien, la verdad. Sí. Pues Maribel, yo estaría horas hablando contigo, porque además que me lo estoy pasando genial, y es que además lo que hacéis es interesantísimo, pero por estas cosas de la radio, las programaciones, estas cosas, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Oye, Maribel, un gustazo, un placer charlar contigo y, por favor, seguir haciendo lo que estáis haciendo. Hombre, eso no te quepa duda y más, pero más. Ya sabrás, porque tengo muchas ideas. Ya iremos hablando, ya verás. Y tanto. Maribel, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo y dale un beso a Víctor. De tu parte. Tiempo de libros. La entrevista. Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión presentarte a la persona que tenemos invitada hoy para la entrevista. Primero, porque es uno de mis autores favoritos.
Segundo, porque estamos hablando de un escritor en mayúsculas, reconocido a nivel internacional incluso y ganador de premios tan prestigiosos como el Premio Nadal. Y tercero, porque si como escritor es grande, es que como persona es extraordinaria. Y te lo digo con conocimiento de causa. Te hablo, ni más ni menos que de Víctor del Árbol. Víctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, y además encantado de tenerte y sobre todo gracias por regalarnos unos minutitos de tu tiempo, que sé que estos días vas de bólido con la presentación de tu nuevo libro, El tiempo de las fieras, y que además lo está petando, que ya vais por la segunda edición en poquito tiempo. Sí, eso que te decía antes, un poco fuera de micro, ¿no? Que yo soy el primer sorprendido, porque la primera tirada era importante, y en este mundillo de hoy en día los libros sabes que tienen una vida corta, ¿no? Si no es por los lectores, que enseguida se transmite eso del boca a oreja y tal, y yo estoy, la verdad es que muy 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 contento, porque eso significa que sois vosotros, ¿no?, los lectores, los que estáis haciendo el paso palabra, y eso le está dando mucha vida al libro, y yo feliz. Me dices, tirada importante, eran 20.000 ejemplares, si no me equivoco, ¿no? En la primera tirada me parece que era de 20, sí, y ahora pues no sé si van por 5 más, que eso en un país como el nuestro es una barbaridad, Sí. Es una barbaridad. Y más en tan Si poquito lo tiempo, piensas, que lleva un mes y poco en el mercado el libro. Un mes, sí. Si lo piensas te da un poco de escalofrío, pero mejor no pensar. Por si no lo conocéis, os hago un pelín de biografía muy breve de Víctor del Árbol. Víctor nace en Barcelona, allí por el 68, un gran año, no es porque hayamos nacido tú y yo, pero fue un gran año. En el seno de una familia muy modesta, te crías en Torre Baró, un barrio muy humilde de Barcelona. ¿Qué recuerdas de aquellos años, Víctor? Pues mira, ahora precisamente me ha vuelto este barrio, se ha puesto muy de moda por la película esta del El 47. 47. Sí, señor. Sí, que además me emocionó muchísimo verla, porque bueno, yo suelo hablar mucho de mi barrio en mis novelas, y verla me hizo recordar pues toda esa época de mi niñez en el cerro. Yo lo que recuerdo es dos cosas, ¿no? Por un lado, lo difícil que era la vida, porque es un barrio que se construyó con familias emigrantes y eso que Paco Candel llamaba donde la ciudad pierde su nombre, ¿no? Y por otro lado, lo que recuerdo es, curiosamente, mucha felicidad en el sentido de libertad, porque como Torre Baró está en un cerro, para quien no lo conozca, la montaña, pues claro, no había tráfico, no había coches, vivíamos en la calle prácticamente todo el día, teníamos una libertad de movimientos y de experiencias que por desgracia pues la gente en la urbe no puede tener, ¿no? Sobre todo cuando se es tan pequeño. Así que es una mezcla de sentimientos. Por un lado, pues bueno, ciertas dificultades, cierta amargura, que eso también imprime un carácter. Sí. Y por otra parte, pues una felicidad pues de vivir los fines de semana, pues ahora la gente va ahí en bicicleta, va a correr, van a hacer el pin. Yo recuerdo, fíjate, en esa época hacíamos con mis padres, nos íbamos a la montaña y hacíamos hogueras allí y hacíamos pues la carne a la brasa, ¿no? Hacíamos todo lo que ahora está prohibido, que en aquella época pues se hacía, y para nosotros era lo más normal, cuando había la castañada, el día de la sardina y todas estas cosas, y lo recuerdo con mucho cariño. Y además voy mucho por allí todavía, tengo familia aún, así que mantengo el contacto con mi infancia y eso es importante para mí. Luego después estuviste 5 años en el seminario. ¿Lo dejaste, te pudo el mundo del pecado o no era lo tuyo? Bueno, pasa como cuando tomas decisiones en la vida, que a veces las tomas por las por las motivaciones equivocadas, ¿no? Yo creo que yo era muy jovencito cuando fui al seminario, tenía 15 años, y bueno, pensaba que iba a emular de alguna manera pues a una persona que para mí fue como mi héroe personal, una persona que me ayudó muchísimo, que era un sacerdote aquellos que en aquella época se llamaban sacerdotes obreros, un cura obrero. Y pues bueno, yo pensé, bueno, pues si esto es ser un héroe, oye, yo quiero ser como Verano, como este señor. Lo que pasa es que luego, claro, te encuentras otra serie de cosas como la autoridad, el dogma, y bueno, al final pues me pasó lo que le pasa a todos los adolescentes normales, que me enamoré, y pues, claro, cuando aparece el amor, pues la fe, digamos que pasa a un segundo plano, ¿no? Pasa a segundo plano el resto del mundo. Incluso llegaste a hacer un programa de radio.
Sí, estuve... En Radio Estel, que además está ligada con la Fundación 11, que además no es la única relación que tú tienes con la 11, como veremos luego un poquito más adelante, a la que yo tengo mucho cariño, como nuestros oyentes saben. Hemos ganado un escritor, ¿nos perdimos un locutor? Bueno, a mí la radio te tengo que confesar que es un medio que me gusta muchísimo, porque la radio es un poco engañosa en el sentido, es diferente a la televisión, en el sentido de que genera una intimidad, ¿no? Que facilita pues que las cosas pues fluyan de una manera más natural, más agradable incluso, ¿no? Y luego es que es muy adictiva. Esto de estar delante de un micro y estar charlando, pues no sé, yo por ejemplo me dedicaba a hacer una cosa muy simpática, que era hacer caricaturas de los políticos o de la gente que veníamos a entrevistar. Entonces yo los iba observando, les iba haciendo preguntas y luego hacía como un personaje, dibujaba un personaje de ellos y se lo decía al final, ¿no? A ver cómo reaccionaban. Es decir, es un medio que siempre me ha gustado muchísimo y te diré más, no descarto algún día volver a hacer radio. Bien, en Ripollet Radio tienes las puertas abiertas cuando quieras, ¿eh? Ya te lo digo. Os lo agradezco mucho. Oye, además dices que hacías caricaturas de políticos y luego fíjate tú cómo son las cosas de la vida, acabaste siendo escolta de un político. Entras en los Mossos, fuiste escolta de Jordi Pujol, ¿no? Sí, un breve periodo, pero sí, fue toda una experiencia. ¿Te dio tiempo para ir a Andorra? Pues no, yo nunca fui a Andorra, pero por ejemplo me dio recuerdo, por ejemplo, pues cuando venía el rey, o recuerdo, por ejemplo, ¿quién era este que vino? Bill Clinton, creo que también, claro que estamos hablando de hace muchos años. Sí, claro. Y hombre, fue una experiencia, imagínate, para un chico de barrio como el que hemos hablado al principio, pues bueno, ver un poco las bambalinas del poder, pues hombre, y más como escritor, que yo ya escribía, pues eso siempre es muy interesante, una experiencia muy interesante, sí. Y estuviste 20 años en los Mossos, un tiempo combinándolo con la escritura. ¿Cómo era eso de trabajar, porque además entiendo que durante todo este tiempo verías de todo, desde cosas trágicas, cosas curiosas seguramente también, pero claro, es un trabajo durillo. ¿Cómo te abstraías luego a la hora de escribir? ¿O lo ligabas, porque tú al final eres muy de novela negra, ligabas tus vivencias con la escritura? Sí. Bueno, pues mira, en cierto sentido, la escritura a mí siempre, incluso antes de estar en la policía, siempre me ha servido como válvula, ¿no? Para procesar la realidad, no para escapar de la realidad, sino para analizarla, para pensarla, para eso, valvular mis propias emociones, y estando en la policía mucho más, ¿no? Porque es verdad que tienes momentos muy, muy, muy agradables, muy bonitos, momentos en los que te sientes muy útil, otros en los que te sientes completamente inútil, completamente frustrado, y otros pues que te dejan, pues yo te diría que bastante anonadado, ¿no? Sobre todo ante ciertas experiencias. Y bueno, digamos que la escritura a mí siempre me ha ayudado en ese sentido a procesarlo. De todas maneras, te diré una cosa, Antonio, yo siempre pensé que lo de la policía iba a ser una anécdota en mi vida, Lo que pasa es que la anécdota se convirtió en 20 años, sí, eso te iba a decir. Porque me gustó. me gustó lo que bueno, pues cómo trabajaban los Mossos, cómo se hacía en aquella época. Ahora ya estoy muy desconectado porque ya hace muchos años que lo dejé, pero en aquella época era toda una aventura, éramos muy poquitos, apenas teníamos competencias, íbamos abriendo camino, y viví momentos muy, muy bonitos, la verdad, y diría que incluso momentos que han pasado a formar parte de la historia de este país, ¿no? De Cataluña. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora en muchos sentidos, sobre todo porque empecé muy joven y, bueno, pues cuando pasas la juventud en un trabajo como este, hombre, eso te condiciona y te da una visión también de la vida un poco diferente a la que pueda tener la mayoría, ¿no? Afortunadamente para nosotros, tus lectores, al final pudo más la balanza de la escritura y acabaste decantándote por ahí. De hecho, los primeros que nos dimos cuenta de eso fueron la gente de la 11, que para eso tenemos un ojo, ver no, pero para estas cosas. Y en el 2006 ganaste el premio Tiflos, que es un premio que organiza la 11. Sí.
sí, además yo les tengo un cariño impresionante. De hecho, mira, tuvieron un detalle muy bonito conmigo cuando yo gané el premio Nadal, con la víspera de casi todo. Sí. Me regalaron un ejemplar en braille. O sea, lo tengo aquí en casa. Y luego incluso también tengo uno en francés, porque también mantengo en contacto con el equivalente en Francia, porque sí, porque bueno, me parece que la labor que hace esta gente es impresionante, sobre todo en el sentido de normalidad, ¿no? De normalizar, ¿sabes? La vida de las personas que tienen algún tipo de disminución visual, no solamente que sean personas ciegas. No. O sea, he trabajado con todo tipo de personas y el esfuerzo ese de normalizar las cosas también a través de la cultura me parece genial. Entonces, además, en mi caso, el premio Tiflos fue el primer premio que yo gané. O sea, fue la primera novela que yo publiqué. Y de hecho, juraría que tus novelas, menos esta última que todavía no, yo diría que todas están en formato audiolibro en la biblioteca de la ONCE seguro, muchas en braille también, aquí ya no sé si todas, pero en audiolibro diría que digo menos la última, El tiempo de las fieras, diría que están todas. Bueno, y el libro de poesía que diría que tampoco. Pero el resto, todas tus novelas, diría que están todas. Sí, y además, no sé, como fue un momento muy importante en mi vida, como escritor también les tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, pues siempre que me piden alguna cosa o puedo colaborar de alguna manera, no lo dudo, siempre lo hago. Además, en aquel premio, me acuerdo que estaba de jurado, pues el que hoy es Premio Cervantes, Luis Mateo Díaz. Ostras. ¿Sabes? Y fue él quien hizo el speech de presentación de la novela que ganó ese año. Y bueno, me acuerdo que fue muy cariñoso conmigo. Estaba también Manuel Longares, estaba Soledad Puertolas. O sea, que era un jurado importante. Y por lo que tengo entendido sigue teniendo mucho peso, ¿no? No solo ya a nivel de prestigio, sino incluso de dotación económica. Está muy bien dotado económicamente y todo. Sí, bueno, que es un esfuerzo de la ONCE muy importante, la verdad. Mira, de hecho, por ejemplo, hace poco también se entregó un premio que es el Roc Brunat, que es un premio que organiza la ONCE, pero para escritores en lengua catalana, y también tiene mucho reconocimiento. Sí. Y ahora, hablando de premios, hemos dicho, has ganado el premio Tiflos, ganaste el premio Nadal con la víspera de casi todo. En Francia también te han reconocido. De todos los premios que has ganado, ¿cuál crees que ha sido el que más ha hecho por tu carrera como escritor? Mira, por mi carrera como escritor, yo diría que en España el premio Nadal. No, creo que es por el prestigio que tiene. Es verdad que yo ya venía de haber publicado 1.000.000 de gotas, que ya tenía pues bastante éxito aquí, pero digamos que el premio Nadal fue el que me presentó ante el gran público, ¿no? Pero a nivel personal, por una cuestión mía de emocional y emotiva, quizá el reconocimiento que más me ha emocionado, incluso me llegaron a saltar las lágrimas, fue cuando me nombraron Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa, ¿no? Porque no me lo esperaba absolutamente para nada. Y ese reconocimiento, que no tiene ninguna dotación económica, es puramente sentimental, pues para mí me emocionó mucho, porque me conecta con una tradición bueno, pues como veo yo la literatura, los grandes escritores, el papel que jugamos, el rol que jugamos en la sociedad. Entonces todo eso me emocionó muchísimo. Tú tienes un idilio con la crítica, con el público francés. ¿Te sientes más valorado en Francia que en España? Ahora ya empieza la cosa a estar más o menos... o sea, yo la verdad te lo digo en serio, yo me siento cada vez más querido aquí también, y más reconocido por la crítica también. Pero sí que es innegable el hecho de que yo empecé a ser más conocido en Francia antes que en España. Y yo me sentí escritor por primera vez gracias a los lectores franceses, ¿no? Y eso yo no lo olvido. Pensar que yo cada año, tenga novela o no en francés, voy como 15 o 20 veces a Francia. Es decir, a festivales, a encuentros, porque mi madre me enseñó a ser una persona agradecida, y yo no olvido que pues cuando aquí no me conocía a nadie. Cuando yo publiqué La tristeza del samurái en Francia, eso se convirtió en, pues no lo sé qué te diría, pero en un bestseller, digamos, estos a lo grande, a lo bestia, ¿no? Y eso me dio muchísima confianza para seguir escribiendo, para seguir dedicándome a esto.
y poco a poco, con los años, pues la cosa se ha ido equilibrando también aquí. De hecho, te dio tanta confianza que fue por entonces, más o menos, cuando decides dejar los Mossos y dedicarte ya de pleno a la escritura, Sí. ¿no? Sí, fue cuando me dieron un premio en Francia que es muy muy prestigioso, que es el Prix de Polar Européen, es el premio de Sí. la mejor novela negra europea. Y ahí sí que dije, mira, si quiero hacer las cosas bien, las tengo que hacer en serio. Y además, ¿sabes qué? Lo curioso, en aquella época yo estaba leyendo un libro que se ha convertido en mi Biblia, que es de José Luis San Pedro, que se llama Escribir es vivir, ¿no? Y como él contaba el paso que hizo pues de ser economista a dedicarse completamente a la escritura, ¿no? Y me acuerdo que lo estaba leyendo y pensé, pues tenía ya 40 años y dije, pues este es el momento, o lo hago ahora o el tren va a pasar, y me tiré a la piscina. Y por suerte había agua debajo. Y todo esto te lleva pues a la actualidad y al tiempo de las fieras, que es un poquito la secuela, no sé si la continuación, bien, en parte sí, del libro anterior, que es Nadie en esta tierra. ¿Por qué el tiempo de las fieras? ¿Crees que vivimos en un tiempo de fieras a día de hoy? Bueno, el tiempo de las fieras para mí es el tiempo que vivimos en el siglo XXI, ¿no? Es un tiempo donde hemos adoptado una serie de valores como universales, pero que en realidad no nos hacen felices, sino que lo que hacen es fomentar más la desigualdad, ¿no? En el mundo. Entonces es un mundo que habla de las altas finanzas y de la corrupción en las altas finanzas, y de lo que hace el poder para mantener, lo que hace la gente que tiene el poder para mantenerse arriba, ¿no? Y cómo en ese juego, en esa cacería, hay unos pocos depredadores y la mayoría somos las presas, ¿no? Entonces, lo que yo quería describir era un poco cómo funciona todo ese mundo por dentro, es decir, cómo funciona el mundo de las altas finanzas por dentro, pero al mismo tiempo cómo se coliga pues con el crimen organizado, pues para blanquear el dinero, para que luego ese dinero pase a formar parte de nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cosa más importante que hay en la novela, que siempre me ha intrigado mucho y siempre me he hecho esa pregunta, esa famosa frase que se dice de que todos tenemos un precio, ¿no? Averiguar si es verdad, averiguar si es cierto que todos tenemos un precio o no. Un poco de eso va la novela en el fondo, ¿no? Así como una pequeña introducción, la novela empieza pues con el atropello de una joven en la isla de Lanzarote, un atropello con fuga, que luego al final ese hilo resulta que desenmaraña una mareja mucho más compleja que una imprudencia de tráfico, lo que tú comentabas, ¿no? Pues vemos influencias, vemos juego de lealtades, de poder, corrupción, y más o menos, o sea, claro, hay muchos o varios personajes, pero no he conseguido encontrar realmente quién es el protagonista, porque todas las historias tienen su importancia y su peso casi por igual. Es una novela coral. Sí, en cierto sentido es una novela coral, porque claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que efectivamente la novela arranca con ese hecho anecdótico, un accidente con fuga en una carretera de Lanzarote, pues a partir de ahí yo lo que hago es ver cómo todas las vidas que están implicadas de alguna manera con ese accidente, ¿no? Desde la persona atropellada, quien conduce, el policía que tiene que investigarlo, y ahí eso se va ampliando y nos damos cuenta de que ese pequeño accidente en realidad tiene connotaciones pues que llegan a abarcar pues eso, el mundo de las altas finanzas, del narcotráfico, del espionaje industrial. Y claro, todo eso se explica a través de una serie de personajes que en apariencia al principio no tienen nada que ver entre ellos, excepto ese accidente, pero luego poco a poco nos vamos dando cuenta de que todo fluye hacia un mismo río, ¿no? Y que nos lleva a la misma desembocadura. Creo que eso es un juego muy bonito para el lector, muy interesante. Una novela que empieza apareciendo un libro de relatos casi, ¿no? Sí. Donde te explican un montón de vidas que en sitios distintos y en épocas distintas incluso, y que luego al final dices, bueno, ¿y cómo va a encajar todo eso, no? Pues encaja. Y encaja, creo que muy bien. Y encontramos personajes de Nadie en esta tierra que ya tenían su pincelada de importancia y que aquí la cobran un poquito más. Uno es el sicario, que ya me quedé con ganas, la otra vez que no pudimos hacer la entrevista, de preguntarte si habría continuidad de este personaje en algún momento dado. Ya veo que sí. Y otro es el Gordo Soria,
que se nos presenta al principio como un personaje un tanto desagradable, pelinosco, y luego te acaba entrando en el corazón. Bueno, son personajes que de alguna manera, como tú has dicho al principio, no se trata tanto de una segunda parte, sino como de recuperar algunos personajes que a mí me gustan mucho, de los que yo me enamoré en Nadie en esta tierra, y traerlos a otra historia, ¿no? Otra historia diferente. Entonces, lo que aquí vemos es pues a unos secundarios como el Gordo Soria, que en la otra novela no tenían tanto peso, ¿no? Porque Julián Leal, el protagonista de Nadie en esta tierra, se lo comía más todo. Aquí lo vemos a él, este policía que yo digo que es el Sancho Panza del siglo XXI, ¿no? Sí. Que lo ha traído del siglo XVII al tiempo de las fieras, y vemos a este tipo que, a diferencia de todos los demás personajes, tiene una cualidad que a mí me gusta mucho, y es que él no tiene deudas con el pasado, no tiene traumas, es un tipo, bueno, a su manera tranquilo, ha pasado una carrera de funcionario en la policía sin pena ni gloria, y bueno, lo único que espera es jubilarse sin problemas. Lo que pasa es que los problemas, lo quieras tú o no lo quieras, te encuentran, ¿no? Y ahí es donde está el matiz que a mí me gusta mucho, que es que Soria es un héroe en contra de su voluntad. Es decir, él no quiere ser un héroe, no quiere ser nadie inspirador, no quiere ni siquiera inspirarnos ternura, porque como tú dices, es un tipo un tanto desagradable, ¿no? Pero el caso es que es ese tipo de héroe que a mí me gusta mucho porque es muy humano, está lleno de defectos, y eso lo hace muy real, ¿no? Y al mismo tiempo hace que nos enamoremos de él. En cambio, el sicario, yo diría que es un poco todo lo contrario, ¿no? El sicario es ese personaje que nos tiene fascinados, que nos fascina, pero con el que uno mejor que no se encuentre en la vida real, ¿no? Porque bueno, pese a que es un tipo que tiene sus valores y sus principios, esos valores y esos principios en la literatura están muy bien, pero en la vida real seguramente nos traerían problemas, nos causarían problemas, ¿no? Entonces, claro, el juego este interesante es que el sicario es un tío muy sofisticado, es una persona que nos engatusa con su manera de pensar, que incluso estamos continuamente pensando, bueno, es malo, pero seguro que en algún momento vamos a encontrar algo bueno en él, que nos haga salvarlo y redimirlo. Y en cambio, el Gordo Soria, el policía, que es un tipo de lo más vulgar, pues al principio nos parece como aburrido, como que no nos interesa mucho este tipo. Yo prefiero estar con el sicario, que es más, ¿no? Tiene más colores, es más cromático, pero al final nos damos cuenta de que la sencillez muchas veces es más auténtica que esa sofisticación. No me salía. Otro de los personajes, este sí que es bastante secundario, es que es Armando Ortiz. Por lo que representa, por el nombre, yo no he podido evitar encontrarle paralelismos muy de esto, pero con Amancio Ortega. Bueno, pero no. No, a ver, sí, entiendo que es como un juego, pero sabes que dices, hostia, por el nombre que le has puesto, porque las iniciales cuadran, obviamente no tiene nada que ver, pero sabes, yo cuando lo leía ya lo pensé antes, en la novela anterior. Hombre, no, pues, Sí, por supuesto. Vaya, yo no conozco a ese señor, pero vaya, espero y supongo, imagino que no tiene nada que ver con el personaje, ¿no? No, es un personaje muy inquietante, ¿no? Es un personaje muy inquietante porque yo lo que ha hecho con él, con este tipo, es encarnar pues esos valores criminales de los que yo hablaba, ¿no? Él representa que es un potentado, es un tipo que tiene una multinacional con ramificaciones en todo el mundo, y que simplemente es una persona que está desconectada de la realidad, ¿no? Es decir, es una persona que vive en su mundo, organizando sus cotos de caza para hacer sus negocios, y que es un tipo que, digamos, chantajeó de alguna manera a su hija, ¿no? Su hija Virginia, no sé qué, Virginia era policía, tenía una serie de valores totalmente diferentes a los de su padre, y su padre consideraba que eso era una pérdida de tiempo, ¿no? Que ella lo que tenía que hacer es, dedicarse a dirigir los negocios familiares. Entonces hace un chantaje a su hija, que bueno, para eso hay que leer la novela anterior, claro. Hay que leer Nadie en esta tierra, y el caso es que Virginia acepta ese chantaje, ¿no? Y
que me parece terrible de este tipo, de Ortega, de su padre, es que cuando tú haces un pacto con el diablo no acepta devoluciones. Es decir, sí, tú te puedes arrepentir, porque Virginia, hay momentos, estoy seguro, en los que ella se arrepiente de haber tomado esa decisión de dirigir las empresas de su padre, y de alguna manera intenta volver a ser otra vez la persona que era antes de dedicarse a esto, pero su padre no lo acepta, ¿no? Porque no, tú has vendido tu alma y el diablo no acepta devoluciones. O sea, entonces esa relación es muy dura, ¿no? Y la hija, ¿no? La nieta también, o sea, es decir, la decisión que toma la nieta al final de la novela también es durísima, ¿no? Pues como pasa siempre que estoy a gusto, yo soy muy mal gestor del tiempo y me dejo llevar cuando con la conversación nos estamos comiendo casi todo el tiempo allá que tenemos para la entrevista. Sí que normalmente acabamos la entrevista con lo que llamo el pim pam test, que es un test de preguntitas muy rápidas y de respuestas cortas sin justificación alguna. No tienes que justificar nada, ¿vale? Venga. Un libro de tu infancia. Un libro de mi infancia, seguramente... Libro o cómic incluso, ¿eh? Pues mira, si puede ser un cómic, te diría un cómic que es de la Ilíada, que hacía la editorial Bruguera. Ostras. Que me hizo enamorarme de un personaje que es Héctor, sí. Supongo que por los dibujos. Un libro que te haya marcado. Un libro que me haya marcado profundamente, pues por ejemplo El lobo estepario de Germán Gess. ¿Cuál es tu autor favorito? Albert Camus. Sabemos que te gusta escribir novela negra, pero ¿qué género te gusta leer? Me gusta leer de todo, soy muy ecléctico, incluso leo muchísima no ficción, sobre todo cuestiones que tengan que ver con la historia de Europa del Este, un tema que me apasiona. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en la mesita de noche? Pues ahora creo que como seis o 7. Los que me van llegando, los que yo quiero leer, los que me van recomendando, y ahí van acumulándose. Si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Antes los leía hasta el final, ahora no. Ahora creo que si en 10, 12 páginas una historia no ha sido capaz de atraparme, como diría Bioy Casares, seguro que es un libro maravilloso, pero no es para mí, así que lo dejo. Si has visto la película, ¿lees el libro? Si he visto la película, leo el libro, normalmente no, pero si he leído el libro, normalmente sí veo la película. Esa era la siguiente pregunta. Que si habías leído la peli, te miras el... No se me imaginaba. Para hablar de tus libros, ¿prefieres club de lectura o presentación? Club de lectura, siempre. Es mucho más interactivo, se puede interactuar mucho más con los lectores, mucho más familiar, mucho más agradable. Y además no me gustan mucho los púlpitos, así que club de lectura siempre. ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro para hacerte el interesante o para quedar bien? Sí, claro. Pues he fingido que me he leído la Biblia de cabo a rabo, he fingido que he leído el Ulises un par de veces, pero eso cuando era joven, y necesitaba aparentar que era lo que no era. Ahora ya hace muchos años que no. Si no he leído algo, pregunto si vale la pena, y si vale la pena lo leo, claro. Si un periodista te ha hecho una mala crítica, después te lo encuentras, ¿lo saludas, te haces el longuis o pones el pie a ver si se tropieza? Saludo siempre por una razón de salud mental, que es que yo no leo nada de lo que escriben sobre mí. Me parece una filosofía increíble. Si solo pudieras salvar un libro de... Perdona, si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál salvarías? Es que tengo muchos y los quiero mucho a todos. Pero seguramente una edición que tengo del Quijote del siglo XIX que me regaló un amigo mío de un librero de librería de estas de Lance, seguramente ese es el que me llevaría conmigo, sí, porque además tiene un valor sentimental importante para mí. ¿Tienes mal rollo con algún compañero de profesión? ¿Entiende compañero de profesión escritor? No hay que decir nombres, ¿eh? No, yo no tengo mal rollo con ninguno. No sé si alguno de ellos tendrá algún mal rollo conmigo, pero quiero entender que no, porque básicamente no me relaciono mucho con el mundo de los escritores, así que tengo un par de amigos que son muy buenos amigos y en este mundillo, y además los admiro muchísimo, pero no soy muy cordial con todo el mundo, y en general todo el mundo es muy cordial conmigo. Lo que pasa luego cuando yo no esté ya no lo sé. Si tuvieras que escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿a quién elegirías? Miguel Delibes.
me encanta. Para acabar, ¿es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? No, yo te diría que está en el top 5. Está muy bien. Vale, y aparte de ahora mismo, ¿has mentido alguna vez en una entrevista para quedar bien con el entrevistador? No he mentido, No. Ni ahora. Y además, y luego hay otra cosa que hago siempre, es que yo no miento. Esto la gente igual no me cree, pero es verdad, yo no miento nunca. Lo que pasa es que no siempre digo toda la verdad. Porque como dice uno de los personajes de mis novelas, cuando la verdad no se te pide es un lujo que no tienes que dar. Así que di lo necesario y cállate. Esa es mi filosofía. Pues Víctor, el tiempo es una fiera implacable y ha acabado por devorar pues nuestra charla, así que con la tristeza de un samurái debemos dejarlo aquí, aunque nadie en esta tierra tenga más ganas de continuar hablando contigo que yo. Víctor, todo un placer tenerte con nosotros. Un placer y hasta pronto. Espero, por supuesto. Víctor, muchísimas gracias. Chao. Pues la verdad es que esta sintonía me gusta. Lástima que signifique que el programa llega a su fin. Ahora, que si ya has sabido a poco, eso quiere decir que te lo has pasado igual de bien que yo. Y no te preocupes, porque en 15 días tienes un nuevo Temps de Llibres dedicado a los libros en catalán y el primer jueves de diciembre volveremos con más libros en castellano y con nuevos invitados. Recibe un saludo de Jordi Puy desde la cabina de control y de quien te habla, Antonio Lozano. Y recuerda, lee, sé feliz y nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!